chiquillas, ahora sí. Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar habiendo dado esos 3 minutos prudenciales de espera para aquellas personas que les tardó un poco más la conexión. Ok, sean bienvenidos todos. Vamos a empezar con la clase del preuniversitario, específicamente en el contenido de química. Recordándoles que las clases las tenemos estructuradas en pro o en sentido lógico de lo que nos plantea la prueba de transición de este año. Es decir, estamos viendo solo contenido que está establecido en la prueba de transición, de manera de no extendernos tanto, porque igual fue harto el contenido que se sacó de allí y se dejó lo más esencial. Pero a pesar de que está lo más esencial, hay muchos contenidos que van ligados unos con otros para poderlos entender. Y es por eso que nosotros hacemos como un recuento en cuanto a contenido y cómo se ve eso en las preguntas o en ciertas preguntas. El día de hoy tenemos al final unas 4 o 5 preguntitas que preparé, extraídas de ensayos PSU, evidentemente, en donde con lo aprendido espero que las podamos responder. Ya, chiquillos, voy a partir de donde me quedé la semana pasada. Básicamente, la semana pasada, en el contenido de PSU de Química Orgánica, yo me quedé a explicar lo que son los grupos funcionales orgánicos. Algunos de estos grupos ya yo los repasé un poco con mi grupo del electivo de química, que algunos creo que están acá, pero no todos, así que es importante que repasemos algunos datos importantes con respecto a esto de los grupos funcionales. Empezando porque estuve revisando ciertos ensayos en donde se hacía mucha referencia a lo que eran los tipos de enlace, pero desde el tipo o desde el punto de vista desde el orbital molecular. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces yo le pudiese decir a ustedes, ya, ¿cuáles son los tipos de enlaces? Y ustedes, por conocimiento, porque lo vieron en segundo medio, porque lo han repetido en otros años, o porque yo se lo recordé la semana pasada, usted me puede decir, enlace simple, doble y triple. Y eso ciertamente no está mal, eso es correcto. Existen en la química orgánica enlaces simples, dobles y triples. Pero dentro de esa clasificación de simple, doble y triples, existen dos tipos de enlaces, que son los enlaces sigma, que tiene esta forma dentro de la simbología científica, y el enlace pi, que tiene una forma que ya ustedes también conocen desde hace harto rato. Hay mucha teoría que suele ser confusa en cuanto a estos enlaces sigma y enlace pi. Por eso, a mí me gusta mucho simplificarle las cosas, chiquillos, porque yo siento que ya es como mucho contenido. Pero simplifiquémoslo. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de enlaces sigma dentro de una molécula orgánica? Básicamente, cuando yo hablo de enlaces sigmas, van a ser aquellos enlaces comunes en los compuestos orgánicos que presentan enlace simple. Es decir, un enlace sigma es aquel que comparte dos electrones, uno de cada uno de los elementos que están colaborando para formar ese enlace. Y donde nosotros vemos eso perfectamente ejemplificado en los enlaces simples que tienen los alcanos, ¿ok? Porque en muchos textos o en muchas, ¿cómo le diría? Publicaciones, usted no va a encontrar que diga alcanos, porque ciertamente no necesariamente tiene que ser un alcano para que tenga enlaces simples. Es decir, tenga una sola rayita.
para decirlo en términos más populares. Pero es una de las formas en las cuales nosotros lo referimos o nos recordamos. Los alcanos tienen enlace simple, los alquenos tienen enlace doble, los alquinos tienen enlace triple. ¿Qué me interesa a mí saber? Que los enlaces formados en los enlaces simples o sencillos, como también los llaman, son enlaces sigmas, ¿ok? Y los enlaces pi básicamente se van a dar por la superposición entre dos orbitales moleculares. Es decir, uno se superpone delante del otro. ¿Qué es superponer? Ojo, es un término que no solo vamos a estudiar con este contenido, ahora que lo mencioné, lo recordé, sino que cuando nosotros hablamos de superposición en la química orgánica, hablamos cuando algo se antepone a algo. Ejemplo, acá está mi mano. Mi mano. Si yo superpongo algo a mi mano, es que yo haga esto. ¿Ok? Yo le coloqué encima a mi mano otra mano, otra molécula, si lo llevo a las estructuras moleculares. Entonces, cuando yo tengo enlaces pi, se supone que son superposiciones entre dos orbitales que están orientados hacia el núcleo de la molécula. Pero básicamente, ¿cómo los vamos a ver nosotros? Los enlaces pi son los segundos enlaces, es decir, los que representan a los dobles enlaces, porque me habla que está superpuesto, es decir, está uno que viene siendo el sigma, que es el sencillo, y llega el pi y se superpone. Entonces, en un doble enlace hay un enlace sigma y un enlace pi. En un triple enlace se supone que otra molécula, otra capa de electrones se superpuso a las dos que ya habían. Es como que ustedes tengan esto. Esta se superpone a otra. Imagínense que tengo otra mano y se superpone a esta. ¿Qué quiere decir? Que entonces en un enlace triple yo voy a tener un enlace sigma y dos enlaces pi, porque dos se superponieron al original. Eso, en resumidas cuentas, es lo que dicen todas esas teorías que ustedes pueden encontrar. Ahora les pregunto, ¿eso se entendió? Sí, profe. Perfecto, vamos bien. Luego de haber aclarado eso, y de verdad quise hacerlo porque me encontré varias preguntas. Yo acá solo les coloqué una, pero dentro de varios ensayos, perdón, voy a beber agua de la garganta así. Dentro de varios ensayos, yo encontré varias preguntas que hacían referencia a este tipo de enlace. Y hay muchos textos que yo también he leído, onda cuando me gustaba mucho leer e investigar, que confunden mucho. ¿Y por qué? Se los digo porque si ustedes están en esa misma dinámica de leer, se pueden confundir. Porque muchas veces aparece algo así como, los enlaces sencillos cumplen enlaces sigma, que eso es correcto. Pero dicen, los enlaces dobles y triples cumplen enlace pi, que tampoco es falso, eso es lo mismo que yo les acabo de decir. Pero no aclaran que un enlace doble sigue teniendo un enlace sigma y que el segundo enlace es el que viene siendo pi. Entonces yo dije, no, eso se lo tengo que dejar muy claro a los chiquillos, porque no es solo un texto que he leído con esa, no es un error, es que es ambiguo, no está bien claro. Pero ya acá lo aclaramos. Ahora sí, entramos a lo que son los grupos funcionales orgánicos. ¿Qué son los grupos funcionales orgánicos? Básicamente van a ser estructuras
que van a partir de compuestos hidrocarbúricos, es decir, van a partir de compuestos que provienen del carbono y del hidrógeno, pero que presentan ciertas estructuras a las cuales nosotros vamos a llamar grupos funcionales, que tienen características y propiedades muy diferentes y muy propias de ellos. ¿A qué me refiero con esto? Los compuestos orgánicos que tienen grupos funcionales presentes en ellos son, por lo general, con características muy definidas. Tan definidas que usted puede tener, por ejemplo, le voy a llevar un ejemplo a la práctica, a lo más cotidiano, por ejemplo, para mí, dentro de un laboratorio de química. Yo puedo tener 3 frascos, 3 envases, 3 recipientes, iguales, con 3 líquidos del mismo volumen. Pongamos 200 mililitros. Perdón. Ay, Dios, me ahogué con el agua, perdón. Entonces, yo puedo tener esos 3 recipientes y puedo tener que sean iguales, todos transparentes. Pero yo, lo primero que hago para poderlos caracterizar, porque yo no sé lo que son 3 frascos sin ninguna etiqueta. Lo primero que yo puedo hacer para caracterizarlos es medirles sus propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, se me ocurre el punto de ebullición, los pongo a hervir. El frasco 1 me hirvió a 82 grados. El frasco 2 me hirvió a 100 grados. Y el frasco 3 a 110. Yo sin probar, evidentemente, porque no puedo probar, porque yo no sé qué sustancia química es, yo podría decir teóricamente que el frasco 1 es un alcohol. Es el alcohol isopropílico, por ejemplo, el alcohol con el que nos curamos las heridas. El frasco 2 es el agua y el frasco 3 es una solución salina de cloruro de sodio. Y teóricamente eso está bien. Porque los compuestos tienen características muy fijas y características ya establecidas, como esa de que el alcohol hierve, el isopropílico hierve a 82 grados de temperatura. Entonces, así, eso es un ejemplo vago que yo les puedo dar, o sea, un ejemplo sencillo. Pero hay otras características mucho más profundas que se le atribuyen a los grupos funcionales de la molécula. ¿Por qué? Porque por lo general son estructuras bastante fuertes, mucho más fuertes hablando energéticamente, hablando de reactividad química, que un carbono y un hidrógeno normal, común y corriente. Ejemplo. Acá, a la izquierda de su pantalla, tenemos lo que es la estructura del etano. El etano es un alcano común de 2 carbonos, tal cual como ustedes pueden ver acá. Evidentemente, con sus 3 sustituyentes hidrógenos cada uno, para que en total esos carbonos lleguen a su tetravalencia. Eso estamos bien. Y del otro lado, si ustedes se fijan, es una característica o un compuesto muy parecido, pero si ustedes se fijan en este sustituyente de acá, a mí me está mostrando, es un OH. Y esa es la característica del grupo funcional alcohol. Este y este compuesto son completamente distintos. ¿Qué cambia? Este es un alcano y su nombre es etano, y este es un alcohol y su nombre es etanol. En propiedades, en características, en estructuras, por ejemplo, en estado físico, el etano es un gas en estado físico natural, mientras que el etanol es un líquido. Es el alcohol que está presente en las bebidas alcohólicas. Y son casi iguales. ¿Qué cambió? Que acá hay un oxígeno.
Y por esa pequeña diferencia, por las características y propiedades que confiere ese OH del alcohol, la molécula cambia completamente. Como les decía, el grupo alcohol, esto no me voy a detener mucho porque es solo un repaso. El grupo alcohol trabaja con el grupo funcional OH, tal cual como nosotros lo vemos acá, ligado a una cadena orgánica, y el nombre va a ser el mismo del compuesto orgánico según las normas IUPAC, es decir, se escoge la cadena más larga, se nombra, se escribe en la posición o los números de los carbonos, se nombran los radicales y se nombra la cadena final con el nombre que corresponde. ¿Qué pasa? Que cuando hay un alcohol presente y si no hay ningún otro grupo funcional más importante que él, esa cadena se llamaría con la terminación del alcohol. En este ejemplo 1, donde hay un CH3, es decir, hay un alcano de un solo carbono, entonces se va a llamar metanol. Metano, que es el nombre del alcano de un solo carbono, pero yo cambio esa última vocal y la sustituyo por mi terminación. Mi terminación del grupo funcional. La terminación del grupo funcional alcohol es ol. Así, tal cual. OL. Ol. ¿Qué pasa? Que usted puede que en su estructura no solo se encuentre con un alcohol, sino como en esta estructura que yo estoy señalando acá, hay 2 alcoholes o 3 alcoholes, si la cadena es más grande. Es importante saber 2 cosas. Sí puede haber más de un grupo funcional en una misma cadena. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, lo primero que debemos hacer, verificar que la cadena tenga todos sus tetravalencias, los carbonos, verificar que estén bien escritos esos grupos funcionales y nombrar. Cuando yo voy a nombrar, yo tengo que indicar las posiciones de ese grupo funcional. 1 y 2, ahí está. ¿Por qué? Porque este es el carbono 1 y este es el carbono 2, o viceversa, da lo mismo. 1 y 2 son las posiciones en donde hay un grupo funcional, que en este caso es el OH que representa al alcohol. Después viene el prefijo de cantidad del número de carbonos de la cadena. Está enredado eso. Facilito. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena? 1, 2. Prefijo para 2 carbonos, eta. Es un etano, porque casi todos van a provenir de los alcanos. Es un etano. Y ese etano tiene 2 alcoholes, por lo tanto yo lo llamo diol. Di es el prefijo de 2 y ol es la terminación del alcohol. Ah, y si tiene 3, bueno, ningún problema. Numero los 3 alcoholes y lo llamo de la manera triol. ¿Cuál es mi punto en todo esto? Que el prefijo de cantidad, que en este caso es el prefijo di, porque denota 2, va antes de la terminación del grupo funcional, no antes del nombre completo. Es correcto decir etanodiol, pero no es correcto decir dietanol. Ojo con eso. Porque inclusive puede ser una de las opciones. ¡Ay, perdón! Uy, esto sí ya. Ya, no pasó nada. Puede ser una de las opciones que ustedes le coloquen en la prueba. Pero usted tiene que saber cuál es la posición correcta. ¿Ok? Existen 3 tipos de alcoholes. Alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Y básicamente todo va a depender de a quién esté unido el alcohol. Si el alcohol está unido a un solo carbono, así como acá, entonces un alcohol primario.
Si el alcohol está unido a un carbono, pero ese carbono tiene más de un carbono enlazado a él, si ustedes se fijan, este tiene uno solo, que es este. Pero este tiene dos, que son este y este. Entonces, como ese alcohol está unido a un carbono que tiene dos sustituyentes, es un alcohol secundario. Y este alcohol está unido a un carbono que tiene tres sustituyentes. Por lo tanto, es un alcohol terciario. Así usted los puede identificar. ¿Ok? En cuanto al nombre, siempre se indican las posiciones en donde está el alcohol, pero si es en el carbono 1, así como en este caso, que el alcohol estaba aquí en el carbono 1, usted no indica ningún número. El único número que se sobreentiende es el 1. Del resto, usted sí debe escribir la posición de ese alcohol. Éter. Los derivados de los éteres, ya son derivados del alcohol, van a solo a tener el grupo oxígeno en medio de dos radicales. Cuando yo hablo de dos radicales, son de esos mismos de la lista de radicales que estuvimos estudiando en clases anteriores o que se puede encontrar en cualquier libro, en cualquier guía, porque están establecidos ya. Y por lo general estuve viendo y en muy pocas pruebas preguntan gran cantidad de radicales. Por lo general, el metil, el etil, el propil, así que con que se los aprendan o por lo menos lo sepan identificar, van a estar bien para hacer los ejercicios. Vuelvo acá, los éteres. Dos radicales unidos a un oxígeno. Se van a nombrar esos radicales, si es el mismo se le coloca el prefijo de cantidad, como en este caso dimetil, porque hay dos, y después la palabra éter. Así en todos los casos. En el caso de que haya más, o sea, que el radical sea distinto, como en el caso 1 que es el mismo radical, en el caso 2 son distintos, es un etil y un metil, puede ser por orden alfabético o cualquier otro orden aceptado por la IUPAC. El orden alfabético es como el más general. Entonces se nombran sin número, sin nada, solo los nombres etil, metil, éter, que es la función. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, profe. Gracias. Aldehído. Hay varias preguntas con respecto a los aldehídos en la PC. Por eso extraje una de ellas. Porque la verdad no son complicadas. Pero los aldehídos pueden llegar a ser confusos por dos aspectos. Paso número 1. Esta es la estructura real de un aldehído. Esta que dice fórmula acá, o la que dice grupo funcional, da lo mismo. Y en muchos compuestos usted lo puede encontrar con esta forma. Y hacia acá, cualquier cadena, que a la cadena que haya hacia allá, nosotros la vamos a llamar R. Usted puede encontrar un aldehído con esta forma o usted puede encontrar un aldehído con esta forma, que es la conocida CHO. ¿Qué pasa? Que mucha gente se confunde con eso y no sabe identificar el aldehído. Es el mismo, simplemente que se presenta de una forma u otra. ¿Qué es lo más importante de los aldehídos? 1, la fórmula o la forma en cómo se puede presentar. 2, la terminación del aldehído. Al. Terminación del aldehído. Al. Es decir, etanal, propanal, 5-metil, decanal. El compuesto que usted le coloque, pero siempre terminación al. Eso es lo número 2. Colocarlo por aquí.
Y lo número 3 lo voy a colocar por aquí. Es que siempre va en carbonos primarios. Siempre. O en los llamados carbonos terminales. ¿Ok? Siempre en las esquinas. Y si no está en una esquina, usted empieza a numerar la cadena por el carbono en donde esté el aldehído. Les voy a colocar por acá, carbonos terminales. ¿Ok? Siempre. Son 3 características fundamentales de los aldehídos. Si ustedes se fijan, estos son los prefijos según número de carbono. Eta, propa, buta, penta, hexa, terminación, al. Cetonas. Muy similares también a las características de los aldehídos. Su forma general es esta. Cadena hacia un lado, cadena hacia el otro y un grupo carbonilo, es decir, doble enlace, oxígeno. Por lo general, nosotros dentro de una cadena nos vamos a encontrar algo así, por ejemplo, CH3, C, doble enlace, O, enlace, CH3. Y aquí yo puedo identificar al grupo cetona porque está el carbonilo con doble enlace oxígeno. Pero también me lo puedo encontrar así, como está acá. Esto y esto es lo mismo, es igual. Es importante que usted identifique que en cualquiera de esas formas que se la presente sigue siendo la misma cetona. Eso es lo 1, la forma en cómo se presenta. 2, la terminación ona. Propanona, butanona, decanona, un decanona. No, no sé, nona decanona, para decir que tiene 19 átomos de carbono esa cadena. ¿Ok? Siempre terminación ona. Disculpe. Siempre terminación ona. Y el tercer dato es, se me olvidó. Ah, no, ya me acordé. Que siempre va en carbonos secundarios, terciarios, pero nunca, nunca en carbonos terminales. Todo lo contrario de los aldehídos. Los aldehídos siempre en las esquinas, las cetonas siempre adentro. Entonces, carbonos secundarios, por llamarlo de alguna manera. Nunca carbonos terminales. ¿Qué quiere decir? Que si usted se encuentra a un grupo cetona en un carbono 1, es decir, algo así, y aquí el resto de la cadena, esto está mal, esto no existe. Aparte que está incompleto, si ustedes se fijan, no tendría ese carbono la tetravalencia. ¿Ok? Ácido carboxílico, los grupos más importantes o el grupo más importante de los compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque hay un orden de importancia. El ácido carboxílico es el grupo funcional más importante. ¿Qué quiere decir eso? Primero, es el más fuerte, el más difícil de romper sus enlaces, el que forma compuestos súper estables, pero el que al estar otros grupos funcionales, como por ejemplo alcohol, aldehído, cetona, éter y también un ácido carboxílico, hace que todos los demás grupos funcionales actúen como funciones secundarias, inclusive hasta les cambia el nombre. Pero eso se lo voy a mostrar un poquitito más adelante. ¿Cuáles son los nombres que cambian? Cuando está el ácido carboxílico, él es el principal. Se representa con esta estructura. Carbono, doble enlace, oxígeno, enlace sencillo, alcohol. Y acá, cadena, que nosotros representamos con la letra R.
Así de fácil. Y también lo puedo encontrar así tal cual como aparece acá, grupo COOH, C-O-O-H. Usted lo encuentre de esta forma o lo encuentre de esta forma, es lo mismo, son ácidos carboxílicos. Tiene una característica, siempre va en, igual que el aldehído, solo en primeros carbonos. Y su nombre no lleva solo terminación, como en los casos anteriores, aldehído al, alcohol, ol, éter, éter, cetona, ona, no. El ácido carboxílico lleva primera palabra que siempre va a ser la palabra ácido, siempre. Y la última palabra que va a venir después del prefijo según cantidad de carbonos. Por ejemplo, si estoy hablando de 2 carbonos, así como acá, ácido etano, que es el prefijo según número de carbonos para una cadena de 2 carbonos, terminación oico. Los ácidos carboxílicos siempre empiezan y terminan igual. Ácido tal cosa oico. Ácido butanoico, hexanoico, ácido decanoico. Y si tiene sustituyentes, ejemplo, ácido 2-metil, porque puede tener sustituyentes, hexanoico. Así tenga radicales, siempre van después de la palabra ácido y antes de la terminación oico. Como por ejemplo, este compuesto que yo tengo acá. Siempre comienzo a numerar por el carbono 1, que es el carbono de los ácidos carboxílicos, el más importante. Y de ahí para allá. Numeré mi cadena, dice que tiene 6 carbonos. Tengo 2 radicales identificados. Uno acá, que quedó por fuera, y otro acá. Comienzo con la palabra ácido. Indico las posiciones de esos radicales, 3 y 5. Carbono 3, carbono 5, guión. Siempre separo con guiones para diferenciar una cosa de otra. Y separo con coma para indicar una posición de lo mismo. Se repite, pero están en distintos lugares. Ahí es coma. 3,5 dimetil. Di porque hay 2 metiles. Metil porque es el nombre del radical CH3. Hexano porque es un alcano de 6 carbonos, el que yo tengo en mi estructura principal. Y oico porque es la terminación de mi ácido carboxílico. ¿Ven? Ejemplo de lo que acabamos de ver. Igual puede funcionar para los compuestos aromáticos derivados del benceno, ácido benzoico. Igual. Empieza con ácido, termina en oico. Los ésteres son muy similares a los ácidos carboxílicos, pero la diferencia es que el sustituyente del oxígeno es un radical. Por ejemplo, lo que yo les conversaba ayer a los chiquillos, usted cuando tiene un éter, usted lo puede encontrar, por ejemplo, voy a representar esta misma molécula, esta que está acá, que voy a numerar como 1. La voy a representar como comúnmente usted la puede encontrar. Así, CH3, C, doble enlace, oxígeno, enlace sencillo, oxígeno, CH3. La estructura principal siempre va a ser lo que esté a la izquierda de su cadena. Es decir, esta es la estructura principal, carbono 1, carbono 2. Y lo secundario va a ser lo que esté ligado al oxígeno del enlace sencillo, es decir, ahí. ¿Cómo nombra usted esto? Y si usted lo tiene, primero que todo, si usted lo tiene en una cadena escrita de esta forma, usted parte la molécula a la mitad entre los 2 oxígenos. Lo que esté a la izquierda es su cadena principal y lo que esté a la derecha es su cadena secundaria, llamémoslo así.
Terminaciones de los ésteres. Ato, hilo. Ato como terminación de la cadena principal. Por ejemplo, acá en mi cadena principal, yo tengo 1, 2 carbonos. Prefijo para 2 carbonos, etano. Pero como estoy hablando de un éster, etanoato. Así como subrayé ahí. Profe, Dígame, amor. no entiendo la separación que hizo ahí de izquierda a derecha. Aquí. Cuando... Uy, perdón, lo borré todo. Ay, ¿será que eso se puede deshacer? No. A ver. No. Bueno, no importa. Cuando a ti te presentan, mi niña, una estructura como esta, como yo te estoy diciendo que se puede representar de las dos maneras, así o como yo te la dibujé. Cuando tú ves una estructura como esa, si tú dices, ya, pero ¿quién es mi cadena principal? Si yo tengo CH3 hacia un lado y acá también hay CH3, ¿cómo sé yo quién es mi cadena principal? Cuando tú estás en presencia de un éster, disculpa, no sé por qué me arde tanto la garganta. Ya. Cuando tú estás en presencia de un éster, la manera de identificarlo es que tú partas imaginariamente esta molécula a la mitad entre los dos oxígenos, ¿sí? Para que tú puedas saber quién es tu cadena principal y quién es tu sustituyente. Tu cadena principal va a ser la que esté hacia la izquierda, es decir, hacia acá. 1 y 2. Y hacia la derecha, que es este metil que está acá, tú lo vas a tratar como un sustituyente, como un radical. Es decir, se va a llamar metil. Si tuviese un CH2CH3, se va a llamar etil. Y así sucesivamente. Ah, ya, comprendo, gracias. Entonces, muy bien. Entonces, ¿cómo lo nombro? Ya, mi cadena principal tiene 2 carbonos. Entonces se llama etano, con terminación del éster, que es ato. Se le coloca la palabra ato a la cadena principal. Luego se utiliza la palabra de. Y se escribe el nombre del segundo sustituyente, del que esté acompañando al oxígeno hacia la derecha, pero con terminación O. Este radical CH3 en cualquier lista de radicales ustedes lo pueden encontrar como metil. En los ésteres, él se va a llamar metilo porque está ligado a un oxígeno. ¿Ok? Si fuese, por ejemplo, un etil, usted lo va a llamar etilo. Un isopropil, usted lo va a llamar isopropilo. Y así sucesivamente. ¿Ok? Las aminas son derivadas del amoníaco, es decir, derivadas del NH3. Y se van a presentar dentro de las moléculas orgánicas como NH2. Simplemente se nombra el radical que la esté acompañando y la terminación para representar al NH2 es la palabra amina. Metilamina, etilamina, isopropilamina, terbutilamina. Cualquiera de los radicales con terminación amina, siempre y cuando se presente como una amina primaria, que es en este caso NH2. ¿Por qué? Porque existen 3 tipos de aminas. Aminas primarias con forma NH2, donde solo va a haber un sustituyente. Aminas secundarias con forma NH, donde va a tener 2 sustituyentes. Aminas terciarias, donde solo va a haber un nitrógeno, y esto es importante porque hay un ejercicio que tiene que ver con esto. Fíjense bien, donde solo hay un nitrógeno y el resto sean sustituyentes, eso es una amina terciaria. ¿Ok? Algo así.
NH2, amina primaria. ¿Cómo se llama este radical que yo tengo hacia acá? Ah, es el etil, etilamina. NH, eso es una amina secundaria. Tiene dos radicales, uno hacia acá y otro hacia acá. Pero ahí hay un pequeño detalle. Ustedes tienen que colocar que ese radical está dependiendo no de un carbono, por eso no lleva número, sino del nitrógeno de la amina. Por lo tanto, tiene que llevar el prefijo N. N-metilamina. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que ese radical va ligado a la amina, al nitrógeno. Y en este caso, donde hay más de un sustituyente, se colocan las veces que sea necesario, 2 o 3 veces, la N. ¿Por qué? Porque los sustituyentes están directamente ligados, se los voy a resaltar por acá. Los sustituyentes están directamente ligados al nitrógeno. Entonces, repito, ¿por qué no se coloca número como en los casos anteriores? Porque no está ligado al nitrógeno como en este caso. Otra manera de ver las aminas unida a un grupo benceno, pero siempre con su forma NH2. Y ahí me da el último grupo funcional, si no me equivoco. Ahí está. Que es el grupo de las amidas. Se presenta de forma muy similar a las aminas, pero pasa algo. Las amidas son derivados de los ácidos carboxílicos. Ustedes lo pueden encontrar con esta forma. Pero también en las estructuras se los pueden presentar de esta forma que yo les voy a dibujar acá. Hacia acá va cadena, que lo vamos a representar con R. Y acá va a ir presentado así, carbono, doble enlace, oxígeno, enlace con una amina, es decir, con NH2. Se va a nombrar igual. Si hay radicales, se nombran primero los radicales y se termina con el nombre amida, con D. Por ejemplo, acá, carbono 1, carbono 2. El carbono 1 siempre va a ser el carbono de la amida. Y de ahí para allá, de ahí hacia allá, usted empieza a contar. En este caso, que tengo 2 carbonos, entonces etanamida. En este caso, que tengo 3 carbonos, 1, 2 y 3, entonces propanamida. Y así sucesivamente. De 10, decanamida. De 15, pentadecamida. Pero siempre la estructura carbono, doble enlace, oxígeno, NH2. Siempre. Grupo de los halógenos, cualquier sustituyente del grupo 17 de la tabla periódica, es decir, del cloro, bromo, yodo, flúor, selenio, etc. Halógenos. Con su nombre tal cual aparece en la tabla periódica. Cloro, tal cosa. Bromo, tal cosa. No cambia. ¿Ok? Estos son algunos ejercicios, pero que en este momento yo me voy a concentrar es cómo se encuentran preguntas en la PSU. ¿Cómo yo puedo analizar ese contenido y llevarlos a preguntas de ensayos? Estas las saqué, si no me equivoco, del ensayo 2017. Del ensayo del DENRE del 2017. Básicamente me preguntan, por ejemplo, acá. Cuando el nombre IUPAC, que es normal que utilicen la frase IUPAC porque ustedes saben que eso es el Instituto Internacional de Química Pura y Aplicada, que es el que regula los nombres de todos los compuestos químicos. Entonces me dice, cuando el nombre IUPAC de un compuesto orgánico termina en al,
al, AL, ahí aparece entre comillas, es indicativo de un ácido, una cetona, un aldehído, un alcohol o un éter. Un alcohol. Vamos aquí, vamos a hacer cada uno. Un ácido. Dijimos que el ácido se llamaba ácido al principio y oico al final. Así que no puede ser esa opción. Una acetona. La acetona dijimos que era en carbonos secundarios, que era un doble enlace con el oxígeno y que su terminación era ona. Así que no. El aldehído dijimos que también era conocido como el grupo CHO, CHO, que iba en carbonos principales, es decir, en las esquinas, y que su terminación era al. Porque la terminación del alcohol, que es el grupo OH, es ol. Y la terminación del éter es éter, tal cual como suena. Entonces, la respuesta correcta es la opción C, porque es un aldehído que termina en al. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Yo quiero que ustedes lean y analicen este ejercicio. A simple vista, yo les pregunto, mejor dicho, ¿está fácil o está difícil? Así, a simple vista. ¿Cómo creen ustedes que podemos resolver ese ejercicio? ¿Estará muy difícil? ¿O se les ocurre algo de cómo resolverlo? Para no todo resolverlo yo. Yo quiero que ustedes vayan creando esa conexión de cómo lo haría. Yo, profe, por lo que veo, sale el oxígeno solito 2 veces, entonces diría que son 2 grupos de éter. Ya. Eso es excelente. Ahí se empieza. Está el oxígeno solito 2 veces y automáticamente yo puedo decir esos son 2 grupos de éter. Los voy a encerrar con distintos colores. Espérenme para ponerle acá un color rojito a esos éteres. Uno acá y otro acá, ¿cierto? Muy bien. Voy a ir anotando. 2 éter. Yo tengo que identificar todo lo que tengo para ver si dentro de eso que tengo, cuál es mi opción correcta. Ya, identificamos 2 grupos de éter. ¿Qué otro grupo usted puede identificar ahí?
Y creo que la N refleja una amina, no me acuerdo muy bien. Ujú. Excelente. La N es una amina. Y si estaba solita, era una amina terciaria. ¿Recuerdan? NH2, amina primaria. NH, amina secundaria. N solita, amina terciaria. Entonces, aquí acabamos de identificar a una amina terciaria. Excelente. Seguimos observando. ¿Qué otra cosa habrá por ahí? Que yo digo, esto puede ser otra cosa. Sí, Dígame. los dos alcoholes. Exactamente, uno aquí y otro acá. Esos son dos alcoholes. Excelente, chiquillo. Van perfecto. ¿Será que me falta alguna otra cosita? Pero veamos primero mis opciones. A ver, ya yo tengo esas tres cositas identificadas. Dos éteres, una amina, dos alcoholes. Opción A, dos grupos de éster. Automáticamente ya yo esa opción A la descarto. ¿Por qué? Porque yo tengo éteres, no éster. ¿Ok? Detalle. Opción B. Dos grupos éter, sí, eso tengo. Dos anillos aromáticos. Ojo, al yo ver en mis opciones anillos aromáticos, yo puedo decir que son estos que yo voy a encerrar acá en moradito, que también están ahí. Entonces voy bien. Dos grupos de éteres, sí. Dos anillos aromáticos. Voy a dibujarlos aquí. Dos de estos. Dos anillos aromáticos, sí, en la opción B. Voy bien. Tengo dos éteres, dos anillos aromáticos, sí. Y una amida. ¿Yo tendré una amida en esta estructura? No, No. No puede ser la opción B, porque no hay amida en esa estructura. Me voy a la opción C. También dice éster. Ni siquiera la voy a terminar de leer. Automáticamente esa no puede ser. Me voy a la D. Dos grupos éter. Check. Dos anillos aromáticos. Check. Una amina terciaria. Check. Puede ser. Voy a colocarle por aquí un asterisquito. Porque yo tengo, chiquillos, siempre terminen de leer. Siempre terminen de leer, porque acuérdense que este tipo de preguntas, yo creo que todos los profes se lo habremos dicho, pero lo voy a recordar. Este tipo de preguntas de pruebas estandarizadas, hay que leer todas las opciones porque muchas veces presentan no solo la respuesta correcta, sino que usted tiene que escoger cuál es la más correcta. ¿Ok? Así que terminemos de leer. E. Dos grupos éter. Sí. Dos alcoholes. Sí, también. Una amina secundaria. Ahí está la trampita. No tenemos una amina secundaria porque esas se representan como NH. N, nitrógeno, H, hidrógeno. Y ahí la amina que está, representación del nitrógeno, es una amina terciaria. Por lo tanto, eso quiere decir que mi respuesta correcta en esta pregunta es la opción D. Profe, pero independiente que no diga que están los dos alcoholes. Independientemente. Porque nos dice que nombra a todos. Porque inclusive aquí hay más estructuras. Está este ciclo y este ciclo que nos estamos nombrando. ¿Me entiendes? Sí, profe. Es la más correcta. Y esa es la opción D.
Aquí está. ¿Cuántos enlaces sigma presenta el siguiente segmento de un polímero? Recordemos que los polímeros son compuestos orgánicos súper grandes. Son moléculas de más de 100 carbonos, si acaso, o más. Súper grandes. Entonces, acá hay un segmento, un pedacito de ese gran compuesto. Y me dice cuántos enlaces sigma hay. ¿Qué les dije yo a ustedes de los enlaces sigma? Eran los enlaces sencillos, ¿cierto? Pero que cuando habían dobles enlaces, se contaban como enlace sigma uno, como enlace pi el otro. Habiéndoles recordado esto, ¿cuántos enlaces sigma hay en esa estructura? Piénsenlo ustedes y luego yo los ayudo a aclarar la duda. Véanlo. ¿10? Muy bien. Tenemos un número. Vamos a contar. Dejemos todos los enlaces sencillos y uno de los dobles enlaces. Yo los voy a resaltar. Cuenten conmigo. Uno, hoy perdón. Ya, espérenme que voy a borrar eso porque... Ahí. ¿Se resaltó? Sí, profe. Muy bien. Uno. La teoría me dice, uno de los enlaces dobles también es sigma. Uno es sigma, el otro es pi. Entonces yo puedo decir que este también es... Ay, no, quería marcar uno solo. Espérenme, porque mis manos... Ahí. Ese también. Van 2. 3. 4. 5. Voy a andar borrando porque no sé por qué no me salen derechas las líneas. No tengo pulso yo. Ya, aquí. Llevamos 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 y 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Verifiquemos. Ya. Entonces yo tengo 1, 2. Ay, espérenme para señalarlo por acá porque no lo están viendo. Aquí. 1, yo señalé ahí todo lo que fuese un enlace. Ahora veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Pero me dice que también lo de los enlaces dobles. Entonces, todos los enlaces de un compuesto van a ser enlaces sigma, aunque no todos sean enlaces pi. ¿Qué quiere decir? Llevo 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vean,
Aquí. Aquí están mejor ejemplificados. ¿Por qué? Porque, chiquillos, en esta molécula anterior yo no estoy contando los enlaces de los hidrógenos. Entonces, no puede ser así. ¿Por qué yo se los coloco así? Porque es el error común. Solo lo que vemos. Y de ninguna manera nos da. ¿Qué hacemos? Cuando no nos da algo, porque ni siquiera están las opciones o tenemos dudas, amplifiquemos esa molécula. Porque tenemos que contar todos los enlaces. Ese CH2 y el otro CH2 también son enlaces. Ejemplificamos la molécula de esta manera y ahí sí voy a contar. Todos los enlaces sencillos, eso dice la teoría, incluyendo un enlace de los dobles enlaces son sigma. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Imposible que yo lo fuese visto si yo solo me fuese quedado con la molécula así. Al menos que tenga una mente súper amplia y diga, ah, no, pero es que aquí salen enlaces y aquí. No, ampliemos esa molécula. Y así se amplía una molécula orgánica. Con la fórmula desarrollada. Porque estamos hablando de los enlaces. Y más los sigma, que cuentan todos. Si yo les dijese a ustedes, ya sabemos que la respuesta correcta es la E. ¿Ok? Ya, eso está claro. La E. 24 enlaces. Pero si yo ahora les dijese a ustedes, dentro de este mismo ejercicio, así como está, diga cuántos enlaces pi tiene esa misma molécula. ¿Cuántos tendría? Profe, ¿contarían lo que está dentro de esa figura rara? Sí, es un hexágono. Sí, cuenta. ¿Cuántos enlaces pi habrían? 5. 5. Pero es que yo tengo que ampliar la molécula para estar seguro de eso. Sobre todo aquí. En esa figura, en el benceno que está dentro de ese polímero, donde ustedes se van a imaginar que hay que contar los enlaces que forman con estos hidrógenos. Hay que ampliar la molécula. ¿Y por qué van esos hidrógenos ahí? Porque se supone, porque eso es una pregunta que se les puede generar a ustedes y yo les voy a aclarar eso. Voy a borrar aquí. Esa es mi molécula ampliada. ¿Cómo sé yo que acá debe ir un hidrógeno y acá otro? Fácil, porque se supone que cada esquina o cada puntita de unión, es decir, aquí, 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 aquí y aquí, de cualquier figura geométrica, sea benceno o sea otra figura geométrica, representa a un carbono. Y cada carbono tiene que cumplir con la tetravalencia, independientemente de con quién esté. Tiene que cumplir con la tetravalencia. Entonces, para que estos carbonos puedan cumplir con sus 4 enlaces, tienen que tener un sustituyente hidrógeno cada uno. Pero eso yo solo lo veo cuando amplifico mis moléculas. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Nos vamos a la última pregunta de la tarde-noche de hoy. ¿Cuál es el nombre IUPAC? Eso, repito, se lo van a encontrar en repetidas ocasiones.
eso del nombre IUPAC. Del compuesto representado por la fórmula CH3CONCH3-2. Así es difícil que usted lo pueda identificar. ¿Qué le sugiero yo cuando veo ese tipo de compuestos así? Escríbalo. Así sea de forma semidesarrollada, escríbalo. Se le va a hacer más fácil nombrarlo si lo escribe. Empecemos. CH3. Ligado a un carbono. Muy bien. CH3 ligado a un carbono. Y ese carbono tiene un doble enlace con un nitrógeno. Ya. Doble enlace con un nitrógeno. Automáticamente usted tiene que saber que esto es una amida, porque la amida es el único grupo funcional que tiene carbono, doble enlace, oxígeno, nitrógeno. Y usted dirá, profe, ¿cómo sabe usted que es un doble enlace el que está ligado a ese carbono con el oxígeno? Porque ya ustedes conocieron los grupos funcionales y ya ustedes tienen idea de lo que puede ser. ¿Ya? Entonces, y a ese nitrógeno, a esa N, hay dos metiles, dice acá. Es decir, dos CH3. CH3 y CH3. Chiquillos, esa es la estructura. Ahora es mucho más fácil que yo pueda identificar el nombre. Lo primero que yo tengo que saber es que tengo acá, como les había dicho, al grupo amida. Eso a mí lo voy a escribir. Ya. Tengo un grupo amida. Muy bien. ¿Qué más tengo? Ah, tengo una cadena principal donde este es mi carbono 1 y este es mi carbono 2. Prefijo de 2 carbonos, etano. Ya, voy anotando datos. Prefijo de 2, etano. ¿Qué más me queda? Los sustituyentes del nitrógeno, que yo vi que si los sustituyentes iban en el nitrógeno, entonces no se numeraban, sino que se colocaba N, y si habían dos iguales, era D, N, N, porque hay dos sustituyentes en el nitrógeno, N, N, y como son dos iguales, dos CH3 que se llaman metiles, es dimetil. Esos son datos. Está desordenado, pero son datos que a mí me van a ayudar a mirar hacia acá, hacia los nombres y saber cuál es. Empiezo. N-dimetil etanoamida. Dimetil metanoamida. Sí, pero no una sola N, son dos Ns, porque hay dos sustituyentes CH3. No, la opción A no es mi opción favorita. El B, ay, ya para qué voy a leer. Si también tiene una sola M. Y además dice amina, ni siquiera dice amida. Ni lo leo. En el C, NN, voy bien, van dos N's. Dimetil, va bien, tengo dimetil. Etano, bien. Amida, bien, perfecto. Tengo todo lo mismo que yo tengo en mi estructura. Puede ser, le voy a colocar por acá un asterisco, porque tengo que seguir leyendo. NN está bien, dimetil está bien, etano está bien, amina con N, amina, no. Eso no es, está mal, porque no es una amina, es una amida. Opción E, trimetil metanoamida, no.
Yo no puedo decir que es un trimetil nada más porque aquí esté este CH3. No, ese CH3 está formando parte de una cadena, no está como un radical unido al nitrógeno. Así que, ojo. Por lo tanto, tampoco puede ser la opción E. Y la opción correcta es la opción C. ¿Se entendió? Sí, profe. Chicos, eso es todo lo que yo traigo el día de hoy para nuestra clase de preuniversitario.